empezamos, pues sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Víctor Wagner. Quería agradecer la oportunidad de estar aquí una vez más en el FIS, en este evento que solo crece, muy importante, hablando sobre un tema que es uno de los temas del futuro. Un futuro que muchas veces imaginamos distante, pero que ya está llegando, ya es mañana, la próxima semana. Es un tema muy importante para pensar no solo específicamente en la genética, sino que la genética para mí es un proxy de todo lo que va a venir. Haciendo una pequeña introducción para empezar a pasar la palabra a ustedes, yo creo que estamos aquí para escuchar la experiencia de cada uno de ustedes en sus áreas, pero qué es lo que yo imagino de este tema y que me gustaría que de cierta manera ustedes pudieran, quién sabe, en la respuesta también o durante la propia presentación, definiesen un poco más. Yo pienso un poco en cómo nosotros hacemos esta transición, este cambio del sector, un sector que está enfocado en enfermedad, que está enfocado en postdiagnóstico, un sector que se enfoca y organizado para una búsqueda no de la salud, sino una búsqueda de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos sobre genética, hablamos previsión sobre biosensores y todo lo que está por venir, imaginamos otro sistema de salud, un sistema de salud que está antes de esta enfermedad. ¿Cómo ustedes imaginan que será este cambio tan significativo, tan importante, que vamos a tener que hacer no solo recibir una tecnología, sino que es cambiar la lógica del sistema de salud? Yo creo que esto es muy importante para que podamos pensar. Y otra cosa que me parece importantísimo discutir, siempre que hablamos sobre genética, es que la genética no basta hacer el examen y tener un resultado. Necesitamos a personas con gran interpretación, con gran conocimiento, entrenadas y capacitadas para también dar esta información, darle esta devolución al paciente. Hay una cuestión aquí relacionada a la comunicación, tanto en la prevención, que es la cuestión de nuestra mesa, como en el tratamiento individual. Y sin demorar mucho más, yo creo que un tercer aspecto que me gustaría mucho saber de ustedes es un poco cómo vamos a interpretar toda esta tecnología que está llegando. Hacemos evaluación de tecnología hoy día de una manera comparativa, head to head, tratando de tomar tecnologías que ya conocemos, poniéndolas al lado, de una manera de poca acción. Hablamos algo que da interpretaciones cada vez más personalizadas y cada vez más individuales, con tratamientos generados de una manera individualizada. ¿Cómo nosotros vamos a conseguir atender y poder hacer este tipo de transición y esta evolución? Y toda la experiencia que ustedes tienen, cada uno aquí, de su lugar de discusión. Quería escuchar un poquito de ustedes por el orden aquí y vamos a tener 10 o 15 minutos para cada uno. Y yo creo que el debate es importante. Tenemos aquí a Walter Simões, que es gerente general senior de Illumina Brasil. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por esta iniciativa. Buenas tardes a todos los que nos ven. Es importante que manden las preguntas, sin duda. Es bueno abrir esta discusión y ya entrando un poco en el tema, Marta, usted trató de palabras interesantes como enfermedad, aconsejamiento genético, enfermedad, sobre darle una devolución al paciente. Y en este aspecto, yo creo que cuando nosotros hablamos que esto es individualizado, entramos en un concepto que es muy discutido.
en la medicina, que es la medicina de precisión. No me gusta hablar mucho de precisión o de medicina de precisión porque uno puede ser preciso equivocándose. Precisión es diferente de exactitud. Uno, sí, ser preciso siempre va a acertar en el mismo lugar. Puede ser el lugar equivocado, pero ser exacto es hasta qué punto está próximo de una respuesta esperada o deseada en un determinado momento. Prefiero la medicina personalizada. Yo creo que este nombre tiene más sentido que realmente enfocarse en el individuo y en sus particularidades. Esto no es un concepto nuevo. Sócrates ya decía el concepto de idiosincrasia. El individuo es único y responde de manera individual a los estímulos que recibe y a los agentes externos. Por lo tanto, es un concepto que estamos viéndolo cada vez más. Y cuando hablamos sobre individuo, hablamos de personalizar, hablamos de características específicas de cada uno de nosotros y esto envuelve la genética. A final de cuentas, en nuestro genoma, donde está toda nuestra esencia, toda nuestra receta que nos hace como somos. Y en este sentido, es por eso que cada uno responde de manera diferente a una determinada enfermedad o que la desarrolla precozmente o más tardíamente una determinada enfermedad. Conocer estos mecanismos que causan la enfermedad es el primer paso y muchas enfermedades tienen su mecanismo genético, como era el caso del cáncer. Yo creo que el cáncer es un buen ejemplo cuando hablamos de medicina personalizada, de precisión, porque nuestras células de cáncer, el cáncer no es ni más ni menos que nuestras células perdieron su programación por una mutación genética y empezaron a reproducirse descontroladamente. Y en este sentido, para poder arreglar alguna cosa hay que saber qué es lo que se rompió y por qué se rompió. Es la única manera de arreglarlo. La manera, entender la genética de la enfermedad, entender nuestro genoma y las características, cómo nosotros como individuos vamos a responder a determinados estímulos, es muy importante. Y tenemos aquí, cuando entrando un poco en el cáncer, pero no es el único, es el mejor ejemplo, pero no es el único en relación a enfermedades que tiene un componente genético. Podemos ver varios otros de enfermedades raras, por ejemplo, también. Es importante entender que el cáncer, a pesar de clasificarlo al cáncer con el acuerdo del perfil biológico, cáncer de pulmón, yo creo que mis compañeros van a entrar más a hablar sobre esto, pero tratamos de clasificarlos como cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, dependiendo del tejido atacado. Él puede tener una única clasificación, pero son enfermedades diferentes, por más que ataquen el tejido, porque tienen una base genética, un componente genético, y este componente se diferencia de un cáncer común, porque la mutación de repente está en un punto específico, causando una alteración un poco diferente. Entonces, en este sentido, la persona puede nacer con esta mutación, y aquí hablamos un poco sobre herencia genética, de mutaciones genéticas y de cánceres hereditarios, que es el caso más común que todo el mundo cita, que es el caso de Angelina Jolie, que fue detectado algunas mutaciones en su genética que aumentan la predisposición para el desarrollo de cáncer de mama. Ella decidió hacer la mastectomía, que es la retirada de las mamas, para evitar que ellas tengan la probabilidad o que ellas lleguen a desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, en este sentido, estas diferentes mutaciones, que esto pueden hacer con la persona por ser hereditario, pero también tenemos otros tipos de mutaciones que suceden en el transcurso de la vida, porque nuestra genética forma parte de lo que nosotros somos, pero sufre influencias del medio ambiente, de nuestros hábitos de vida, si fumamos o no, por ejemplo, si practicamos deporte o no, la dieta que nosotros hacemos, incluso nuestro microbioma, que interfiere de alguna manera y que nosotros denominamos de mutaciones adquiridas a lo largo de la vida y que puede causar mutaciones somáticas. Entonces, todo esto son particularidades que nosotros tenemos que mirar con cuidado
Y aquí entra esta parte de la medicina enfocada en el individuo, porque cada uno va a tener su respuesta específica, cada uno va a desarrollar el cáncer de una manera específica y esto es muy importante. Yo creo que en este sentido, aquí tenemos otro punto que mencionamos aquí, que es la cuestión de cómo podemos cambiar el enfoque de nuestro sistema, porque hoy día estamos enfocados en tratar la enfermedad, pero nosotros sabemos que el mejor tratamiento es la prevención y en este aspecto nuestra genética, nuestro genoma, puede decirnos mucho sobre esto, sobre predisposiciones y yo creo que Víctor nos va a traer un ejemplo bueno de todo esto cuando hablamos de predisposición, cuando tenemos aquí un factor genético que puede aumentar nuestra probabilidad de desarrollar un tumor en el futuro, podemos cambiar nuestro estilo de vida para tener hábitos más sanos, más saludables y tratar de minimizar el riesgo. Esto es la prevención y en este sentido es como nuestro sistema de salud podría trabajar y podría mejorar mucho. Y podemos poner esto en tela de juicio. ¿Va a aumentar el costo del sistema de salud? En un primer momento puede que sí, porque los análisis genéticos tienen un costo relativamente significativo, aunque ya se está reduciendo bastante estos costos, pero en un primer momento tenemos este costo, pero tenemos un tratamiento mucho más concentrado, mucho más preciso, donde vamos a evitar gastos innecesarios y a mediano y largo plazo esto acaba teniendo una mejor relación costo-beneficio para el sistema de salud que tratar la enfermedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucha información en nuestra genética, en nuestro genoma y puede utilizarse también. Ya vamos a estar solamente arañando la superficie en relación a esto. Yo creo que tenemos mucho que profundizarnos y en este sentido yo creo que la inteligencia artificial, machine learning, big data va a contribuir mucho porque la genómica es una ciencia de datos. Necesitamos tener datos para que podamos conseguir hacer inferencias. Incluso en este sentido, lo que mencionó sobre tener personas capacitadas para hacer esto, porque hoy día tenemos capacidad tecnológica de generar muchos datos, pero necesitamos también tener por detrás de esto la vía informática, que es esta parte de software que hace todo el análisis de estos datos y que nos proporciona insights con base en fenotipos o con características fenotípicas y que un médico de genética, geneticista, pueda darnos una devolución y hacer un aconsejamiento genético al paciente de manera que él pueda mejorar su conducta, su estilo de vida con vistas a mayor salud o minimizando los riesgos de desarrollar alguna enfermedad. Yo creo que es esto un poco, yo creo que hablé mucho, pero bueno, espero que me hayan entendido bien. Fue excelente, Wagner. Volvemos a algunos puntos que usted nos trajo, pero yo recuerdo que en la época de Angelina Jolie yo estaba exactamente en aquella parte que controla toda esta parte de cobertura de la agencia. Y yo pensé, ya pueden imaginarse cómo fue el día siguiente. Decíamos que los lunes después del Fantástico siempre eran animados. El día siguiente fue animado y la mayor discusión que nosotros realizamos fueron los aspectos culturales de esto, porque culturalmente es muy diferente discutir una mastectomía profiláctica en Japón, oriental o nórdica, que aquí en Brasil, por ejemplo. Entonces, todo aquí que estaba girando, todo aquí hay una parte médica, pero tiene una parte también cultural envuelta que transita un poco por lo que dijo usted de esta asesoría genética, que era otra preocupación nuestra. Como yo explico que tiene X% de probabilidades aumentadas de tener aquello, pero en realidad puede nunca desarrollarlo y que su decisión estará realmente determinada por esto. Entonces, yo creo que nosotros desarrollamos todavía muy poco como educación en salud esta parte de la genética. Y tal vez Víctor nos hable un poco sobre esto con su visión humanista. Tal vez hayamos discutido esto un poco más bajo el punto de vista humanista. Vamos para Víctor Andrade. ¿Cuánto tiempo que no te veía? Te echaba de menos. Víctor, yo creo que va a poder realmente hablarnos sobre la vida real, porque ustedes ya están viendo cómo es la experiencia. Víctor Andrade, director general del AC Camargo Cáncer Centro.
Qué bueno estar aquí con todos ustedes. Quería agradecer la invitación de la iniciativa FIS para poder discutir este tema. El aceite amargo no vive sin genética. Yo me recibí en 1998, fui un privilegiado de poder acompañar la genética llegando y transformando las profesiones dentro de la medicina, de las especialidades médicas. Yo soy patólogo de formación, fui capacitado en los años 90 para reconocer los tumores por el aspecto visual y tuve que aprender durante mi carrera de casi 15 años como patólogo a agregar apellidos venidos de la genética a estos tumores. En realidad, Wagner dijo, uno hablaba cáncer de pulmón invasivo era suficiente. Separar entre adenocarcinoma y células escamosas no era ni tan necesario, no tenía tratamiento diferenciado en aquella época. Pero desde aquel entonces muchas cosas cambiaron. Uno tiene que ver si es un adenocarcinoma, el subtipo morfológico, pero también el contenido genético, las mutaciones provenientes, porque el tratamiento es dirigido y el acompañamiento también es dirigido. Por eso es muy bueno poder conocer las cosas. La genética nos trajo explicaciones, nos trajo por qué, porque un tumor es más agresivo que otro, porque este tumor tiene este comportamiento. Desciframos una serie de aspectos. Todo esto empezó en el estudio del genoma humano en los años 90 del siglo pasado. Después vinieron los atlas genómicos de los cánceres a partir de este siglo, de 2000 poco, empezó la ICDC, que son los grandes proyectos, consorcios internacionales para entender el cáncer en este ámbito. Yo creo que cuando nosotros conocemos en detalles, conseguimos personalizar. Si no conocemos en detalles, tendremos que hacer lo mismo para todos. Conocer las cosas es bueno, pero necesitamos encontrar los caminos que sean costo efectivos. Y yo veo la genética como siendo posible de encontrar su ambiente costo efectivo. Aquí ya tiene una buena relación costo-beneficio en algunos nichos, como por ejemplo el cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico es raro. No puede prevenirse porque no hay ningún hábito del niño que vaya a causarle cáncer. Cuando sucede, siempre una tragedia familiar. Es con mucha más frecuencia que en el adulto. El cáncer pediátrico tiene un origen hereditario. Entonces, hacer genética en todos los tumores pediátricos con seguridad tiene mucho más sentido que en los adultos. Pero entonces vamos buscando los nichos donde podemos poner primero la genética y vamos aprendiendo a utilizarla bien. Vamos aprendiendo a utilizarla con dirección, a utilizarla con inteligencia, porque realmente es mucho más barato hacer examen genómico. Yo no sé no sé si ustedes saben cuánto costaba estudiar un genoma entero. Era realmente muy complicado, pero todavía es caro comparado con el poder de la inversión en salud que nosotros tenemos. Entonces, este dato es muy importante. La genética es una información más en la vida de todos, pero en algunos individuos ella es la información aislada más importante. Para el 5% de los individuos que tienen cáncer, aquel cáncer puede explicarse por la mutación de un gen. Entonces, yo creo que el evento clásico es el retinoblastoma, el tumor ocular, y hay familias que tienen esta mutación. La probabilidad es muy alta de tener y esta información sirve. No necesito hablar de nada más, siempre porque hay decisiones importantes para tomar, pero hay una serie de otros tumores que no son hereditarios. Decir que tienen un comportamiento familiar. Es decir, el cáncer tiene una predisposición en aquella familia, pero yo no encuentro el único gen que está mutado. Es un conjunto de alteraciones que predisponen a aquella familia que el riesgo, cada gen aisladamente, contribuye un poco menos contribuye menos, pero en la suma total. Creo que perdimos al señor Víctor, al doctor Víctor. Creo que se nos trabó un poquito. Volvió. El 40% de los tumores, pueden evitarse solamente con hábitos de vida. Evitar la obesidad,
evitar el tabaco, el alcohol, el exceso de sol, el sedentarismo y tomar las vacunas que están disponibles, tenemos un potencial de evitar hasta el 40% de los tumores, pero ni todos los tumores dependen de los hábitos de vida y la genética tiene un papel muy importante en muchos de ellos. Yo creo que nosotros vamos a tener que encontrar estos nichos de actuación de la genética. Estoy de acuerdo con Wagner que la genética puede verse muy apoyada por el machine learning, por el aprendizaje de datos, pueden ayudarnos a seleccionar las poblaciones que tienen más probabilidades. Les voy a dar dos ejemplos. Un algoritmo canadiense de McGill que tiene un desempeño excelente para identificar quién necesita. ¿Cuántos niños con cáncer merecen realmente hacer este test? Y acierta a casi todos. Y dirige muy bien para cuáles son los niños que necesitan el test para seguir sus tratamientos. Aquí, incluso en el AC Camargo, en Brasil, tenemos publicaciones recientes sobre esta cuestión. Estudiamos, por ejemplo, el cáncer de mama y el cáncer de estómago, escaneamos la lámina patológica y utilizamos Deep Learning para ver características histológicas de los tumores que predicen estas mutaciones. Encontramos las características de previsión del defecto de recombinación homóloga en el caso de la mama, mutación de BRCA1, 2, RAS51 y en el caso del estómago la estabilidad de microsatélites. Entonces conseguimos poner en un embudo para quien el test hace más sentido y lo usamos en un ambiente mucho más con alta probabilidad de que el test tenga algún resultado alterado. De esta manera encontramos un ambiente con una buena relación costo-beneficio para este test y en algunos otros nichos amplía el análisis de una población, no solo de una familia. Podemos tener el argumento de la relación costo-beneficio. Ya había artículos que dicen que deberíamos hacer test en todas las mujeres para el cáncer de mama, porque si realmente las vidas que salvamos en las familias que salen positivo, sería mucho mejor que pagar por el test, ahorraríamos mucho más. ¿Cómo traigo esto para un ambiente de prevención? Todo lo que nosotros hacemos aquí en el AC Camargo en términos de prevención, de genética, yo creo que el desafío de la prevención hoy día es hacer protocolos que son para el individuo promedio. Hacemos mamografía, que es para el individuo promedio, hacemos colonoscopia, en fin, por eso es para el riesgo medio de la población. Si empezamos a identificar riesgos, una mujer que nunca tuvo cáncer de mama en su familia, es delgada, está activa, no es fumadora, no bebe, le dio el pecho a su hijo, amamantó, tiene un riesgo mucho menor que una paciente que tiene varios casos de cáncer en la familia, obesa, sedentaria y que nunca le dio el pecho a los hijos. Entonces, si empezamos a ver estos factores y agregamos la genética, conseguiremos definir mejor el cronograma o el calendario de los análisis de prevención para los exámenes de prevención para la población. Es posible crear algoritmos de inteligencia que van a personalizar el calendario de prevención para cada uno y tal vez economizar recursos. Yo creo que esto para mí es una cuestión relevante que nosotros podríamos trabajar. El conocimiento de hacer el test e interpretarlo no puede subestimarse. Usted comentó sobre la interpretación. Como tenemos un laboratorio aquí en la C Camargo y veo también lo que sucede fuera, yo añadiría también el conocimiento de realización del test también. No es algo sencillo hacer un test genómico, no basta comprar una maquinita y un kit que ya va a salir un laudo. No funciona de esa manera. Hay muchas etapas, es un examen complejo, hay que tener control de calidad, tenemos que conocer el test, porque frecuentemente las personas están haciendo una pregunta, ¿será que tiene una mutación del DRCA? Y en lugar de pedir el test de BRCA, pide un genoma completo y vienen hay una serie de otras variantes. Interpretar todo aquello es un abuso de información. ¿Qué hacemos con aquel excedente de informaciones en este sentido? Hay muchas cosas que están caminando en este sentido en el mundo. Hay estudios de 2003 que asocian algunos estándares
estándares hasta con hábitos de vida. Las personas tienen más protección a fumar o a la depresión o al sedentarismo porque tienen aquellas alteraciones genéticas. No sabemos si la genética lo va a explicar todo, pero hay muchas cosas que van a llegar todavía y pensamos que el volumen de información es tan grande. Si yo no tengo una pregunta antes del test, tengo el riesgo de perderme, de acabar perdiéndome. Y el Deep Learning puede ayudar realmente a simplificar la interpretación de estos datos que vienen de un genoma complejo, que hoy día es una tarea para muy pocos. Felizmente aquí en el AC Camargo tenemos condiciones de realizarlo. En resumen, diría yo que lo que nosotros tenemos hoy día para prevención es insuficiente. No conseguimos prevenirlo en todo el mundo, es caro y no es tan efectivo. No conseguimos hacer lo que tenemos que hacer para cada persona. La genómica nos está ayudando en este tema, pero necesitamos encontrar los nichos de costo-efectividad y en el futuro yo tengo la esperanza de que nos vayan a ayudar a hacer que el ambiente de la genética sea mejor para identificar los riesgos de actuación para poder usar este recurso precioso de la manera correcta, para la persona correcta, de la manera correcta y beneficiarnos de esto. Yo creo en el equilibrio financiero del sistema con la genómica. Las nuevas tecnologías serán más caras porque serán para poblaciones menores, pero van a tener muchos menos efectos colaterales, vamos a mantener al individuo vivo y productivo en la sociedad. Yo creo que si hacemos una cuenta muy amplia, yo soy positivo y tengo esperanza de que esto pueda suceder. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Esto me llamó mucho la atención, esta cuestión de los nichos. Yo creo que esto es una cosa para enfocarnos dentro de este sistema de salud, cómo nosotros podemos ver, distribuir estos recursos en los nichos. Me pareció interesantísimo. La inteligencia artificial nos ayuda también para mapear todo esto y para poder dirigir estos recursos. Pero me llamó mucho la atención cuando fue hablando sobre la velocidad del conocimiento. Vean ustedes, tenemos un conocimiento X, después llevamos décadas para tener conocimiento Y y ahora llevamos semanas para tener otros tipos de conocimientos en este sentido. Yo creo que en esta área son cosas cada vez más rápidas porque nosotros aprendemos con el propio aprendizaje y las cosas van creciendo y creciendo y creciendo. Yo creo que la velocidad de este conocimiento no conseguimos ni tener una previsión y mientras usted hablaba me llamó mucho la atención cosas que todavía no estemos preocupados hoy día. Ese tipo de comportamiento de las personas para saber sobre dietas, sobre el estilo de vida. Entonces nosotros estamos aquí con un conocimiento acumulado que puede tener algunas indicaciones de otras cosas, pero que en realidad esto llega hasta nuestros hogares con una carta que yo abro y leo. Entonces, yo creo que todavía vamos a aprender muchísimo en este sentido, no solo sobre la mejor manera de hacer las cosas que cuando hablamos sobre esto, sobre la realización del examen, en fin, interpretar todo esto, interpretar y tener resultados, pero también nos va a mostrar un poco sobre cuáles son las intenciones, porque todo esto puede tener otros trazos que no están todavía en nuestro radar. Muy bien, fantástico. Yo creo que hay diversas preguntas para después. Ahora vamos a ver a Víctor Muniz, que es el director de Desarrollo de Negocios de Acceso e Innovación de Roche Diagnóstica Brasil. Buenas tardes, es un honor estar aquí con doctora Marta Wagner y Víctor Andrade. Les voy a explicar dos puntos aquí, la parte profesional y la parte personal. Tengo tres mensajes importantes que estamos elaborando y después voy a contextualizar al final. La primera es que desde el punto de vista profesional trabajamos en la integración del diagnóstico, la prevención y el diagnóstico al tratamiento. Es el primer mensaje. Después, el segundo, buscando siempre el tratamiento cierto para el paciente correcto en el momento correcto. Y la tercera parte tiene que ver con la parte de genética no es destino.
Se trata de un punto muy importante. Todavía el diagnóstico genético puede cambiar eso. Entonces, es lo primero para elaborar este mensaje. En términos profesionales, trabajamos mucho con la integración del diagnóstico genético y mucho de lo que hacemos de la parte de diagnóstica va desde el GNS, que es muy trabajado. Tenemos muchas alianzas con ellos, pero también pasamos por el diagnóstico molecular. Con el PCR se puede hacer mucho con las pruebas de GFR, gráfica, Cagas, el diagnóstico de HPV para el cáncer del útero es un trabajo que tenemos trabajado mucho. El Papa Nicolau, la prueba de HPV mucho más preciso, y tiene la cuestión de la prevención de pacientes. Es un trabajo muy fuerte. También trabajamos con doctor Víctor, tiene mucha experiencia en la parte química, que un PDL1, tenemos una terapia y que va a dar una mejor respuesta, HER2 para cáncer de mama o ALK. Tenemos todo este trabajo siempre conectados con la prevención y también con el tratamiento. En este sentido, trabajamos mucho en una visión del ecosistema, no solo en términos del laboratorio, pero expandimos muchísimo nuestro campo de actividad con el proveedores, con el Hospital AC Camargo. Tenemos muchas interacciones en la parte de fármaco y diagnósticos como pagadores. También tenemos una conexión muy grande para mostrar la experiencia, cómo puede disminuir los costos totales de la salud y mejorar los desfechos de los pacientes con los profesionales de salud, pensando también en el paciente. Hemos trabajado muy fuerte en la integración total y podía ser solo una empresa farmacéutica de diagnóstico, pero Roche tomó una decisión, la única empresa del mundo que actúa en la parte de diagnósticos y también con el tema farmacéutico avanzado. Otro tema concierne al panel genético, cáncer hereditario. Me gustaría contarles una historia personal. En mi familia, mi padre falleció de cáncer, mi abuela, mis tías fallecieron de cáncer, y estando en Roche conversé con algunos colegas. Me dijeron que sería interesante buscar un geneticista, ir a un hospital a hacer una prueba. Hablé con el geneticista, eh, tomé turno, me dijo sí, que había que hacer la prueba. Fui al plan de salud, me dijeron no, desafortunadamente no se puede hacerlo, pero era muy importante para mí y logré hacerlo. Para mi sorpresa, hice este test genético y no tenía acceso a la prueba, una mutación MSH2, síndrome de Lenz. Recibí este diagnóstico el año pasado, que fue transformador en mi vida, abrumador. En una pandemia había 6, 7 kilos más. El médico me dijo, tiene que adelgazar inmediatamente. Anualmente tiene que hacer la colonoscopia, endoscopia. Y en este momento, cuando digo que el diagnóstico genético puede cambiar el destino de alguien, hice una dieta por orientación médica y bajé 15 kilos y hago todos los años mi colonoscopia, y fue algo transformador. O sea, cómo trabajamos el acceso para que la gente, no solo los que pueden pagar privado, pero con los planes de salud, seleccionar las personas de acuerdo con el historial familiar, y también expandir eso en el sector público. Pienso que siempre hablo de la medicina preventiva, predictiva, personalizada y participativa.
Es mi experiencia general. En su caso, hacer una endoscopia anual es costo efectivo, debería formar parte de la cobertura. Otros individuos sin esta alteración puede ser un despilfarrar dinero si no hay este historial, y donde la genética nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Y Marta, para decirte sobre este tema, cómo integrar el diagnóstico al tratamiento correcto, en el momento correcto, al paciente correcto, y también la genética no es un destino, pero el diagnóstico genético puede cambiar el destino de alguien. Es el mensaje que me gustaría transmitir. Muy bien, me dio coraje porque yo tengo una indicación, pero no lo estoy haciendo. Después voy a hablar, después hacer una consulta, pero es necesario también pensar en las consecuencias. Cuando uno tiene que estar dispuesto a recibir las consecuencias, a pesar del esfuerzo. Tú lo hiciste, adelgazaste y bueno. Hay muchas cosas interesantes, los 3 temas de Muniz, y estamos entonces y estamos yendo a las preguntas ahora. Dejo 2 preguntas para iniciar, para que puedan debatir y después que podamos conversar en estos 10 minutos que tenemos. Lo primero es algo que siempre discutimos en el sistema de salud. No soy experta en nada en términos de genética. Es una discusión en el sistema de salud de manera general. Discutimos mucho que para la genética, centros de referencia. Nunca tiene sentido que se tenga todo en todos los lugares, incluso que estos centros de referencia ni están dentro del país, pueden estar en cualquier sitio del mundo, exactamente con el enfoque de sacar, de tener que, como dijo Víctor, hacer las cosas de manera correcta, no necesariamente hacer en todos los sitios, todos los lugares. Entonces, me gustaría discutir un poco esta lógica. ¿Cuál es la lógica que tenemos que pensar de modo a permitir, a dar acceso y viabilizar esta lógica de centro de referencia que siempre discutimos en términos de genética? El segundo tema, cómo priorizar, pero al final dijeron algo que me llamó la atención, para que tengamos no solo la lógica de los que van a usar cuál es la mejor persona, cómo localizo a esta persona para hacer el examen, pero también necesito tener protocolos personalizados a partir de, como dijo Víctor, hizo el text personalizado. En el cáncer tenemos eso de manera más clara, lo que utilizamos más protocolos, y, y en el uso, no hacemos bien el uso de protocolos en Brasil. La pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos empezar una vez que estamos discutiendo algo que viene con una gran fuerza? Ya traemos esta lógica, cómo es el protocolo antes y cómo hago el protocolo después, o protocolizo. Tengo un instrumento, pero un momento antes que está conectado y después. Me gustaría que comentaran un poco estos 2 temas y vamos a seguir por Wagner. Marta, creo que estos 2 puntos están conectados, están ligados. Estoy de acuerdo. Tenemos estas personas especializadas a lo largo de la carrera profesional, tuvieron mucho contacto con el tipo de enfermedad que queremos
tratar o aplicar un protocolo. Más allá de eso, el centro de referencia es importante cuando hablando de genómica, es el banco de datos porque acumula a lo largo de su existencia el número de casos en este banco de datos, el genotipo, el fenotipo, y eso facilita los algoritmos para detectar variantes específicas. Entonces, creo que el punto principal de un centro de referencia es que traiga estos dos referencias, la mano de obra especializada. Tenemos los expertos en este asunto y el banco de datos que acumula a lo largo del tiempo, que es muy importante en términos de genética. Para mí son los dos factores. Obviamente hay otros factores determinantes y muy importante que tengamos el centro de referencia cuando conseguimos identificar que una enfermedad específica tiene que ser encaminada. En relación a tener, quién es el mejor candidato a seguir un camino específico o entrar en un protocolo especializado. Entonces entramos en esta parte primaria. Nos damos cuenta que es algo muy, que la parte de educación, como dijo el doctor Víctor, tuvo privilegio de tener contacto con la genética, pero muchos médicos que practican la medicina no tuvieron acceso, porque la genética es una ciencia teóricamente nueva, relativamente nueva. Entonces necesitamos aún trabajar cada vez más con los licenciados en medicina y los estudiantes, diferentes aspectos, enfermeras, que van a ser la primera atención para tener la capacidad de identificar un posible candidato y mandarlo al centro de referencia correcto. Hoy nos percatamos también de enfermedades raras, porque estas enfermedades raras es difícil diagnosticarlas cuando un niño es autista o tiene un espectro autista o tiene una deficiencia intelectual, por ejemplo. Y si no tenemos una atención primaria para identificar y decir, este niño tengo que encaminarlo, la jornada demora mucho tiempo. Los primeros síntomas aparecen cuando teóricamente el niño debería estar hablando, caminando o con movimientos. Y hasta ahí, yo tengo amigos que tienen hijos que con 6 años no tienen un diagnóstico aún. Y recientemente el Sistema Único de Salud, SUS, aprobó el uso de Axoma por el médico para niños con problemas intelectuales, pero estamos avanzando. Es necesario tener un protocolo muy definido, una atención primaria y trabajar en la parte de educación por formar profesionales, capacitar profesionales aptos para que la persona correcta esté en el protocolo correcto, con el diagnóstico correcto y más exacto. Entonces, por consecuencia, el tratamiento. Víctor. Hola, Marta. En relación a la pregunta de la lógica de centralizar o no, veo eso como algo continuo. La genómica evoluciona de manera increíble. Todos los años estamos desarrollando nuevas pruebas y el menú aumenta de las solicitudes, sea para tumores o aspectos germinativos. No es solo el gen que vamos a buscar, sino la manera también evoluciona mucho, el método de la prueba y así sucesivamente. La velocidad en que sucede eso es poco probable que se desarrolle en cualquier laboratorio de cualquier tamaño en el país. En algún grado de centralización tiene que existir. Es el centro de generación de buenas prácticas. Ahí hacemos un patrón, una estandarización, si está correcto. Después que esté todo correcto, podemos enseñar a otros a hacerlo. Pero la genética tiene otro rol, es el rol de generar conocimientos. A partir del conocimiento puedo decidir si se puede hacer esta pregunta, no solo por secuenciamiento, pero histoquímica o por un simple PCR, que es mucho más práctico de realizar en cualquier tamaño de laboratorio. La genética, en mi opinión, es como si fuera un naranjo de anheles concéntricos que genera el conocimiento, lo que permanece metodológicamente muy complejo, sigue ahí en este centro de referencia y tenemos un buen ejemplo de eso. Después
vamos a simplificar poco a poco la tecnología y permitiendo el uso en otros ambientes donde los recursos son menos limitados o van a poder replicar protocolos, pero no necesariamente crear. Entonces, es importante entender que la velocidad de evolución de la disciplina dificulta para que eso suceda al mismo tiempo en todos los lugares. Tenemos que tener camadas de centralización. Es bueno para tener un mínimo de estandarización de la prueba y cómo las cosas son entregadas al paciente. En relación a los protocolos personalizados, hay datos muy interesantes. Aquí, oncogenética enorme, muchas familias que tienen mutaciones, 80 individuos a veces. Tenemos muchas síndrome de lipodemia que tenemos muchos aquí y muchos hereditarios seguimos y acompañamos y ya definimos este protocolo, Marta. No son tan complicados. Tenemos que encontrar el aspecto costo efectivo. De modo general, las personas que están en acompañamiento oncogenético no fallecen de cáncer. Si adoptan las medidas, como dijo Víctor, van a tener un diagnóstico precoce y vamos a cuidar el cáncer en una fase donde vamos a gestionar el problema y no vamos a ser atropellados por él. Algunos tumores, esto significa una resonancia de cuerpo entero en determinados intervalos para detectar masa de páncreas, de partes blandas y que hace tiene sentido para pero para otros sería diferente. Establecer los protocolos para todas las síndromes hereditarias aquí. Muy bien. Víctor, estamos hablando de algo muy altamente especializado, conocido. Creo que con este crecimiento que tenemos, lo que vamos a necesitar es que este conocimiento tenga la misma dimensión que las pruebas tienden a ganar. Y para que todos de alguna forma tengo mucho miedo, cómo hacemos algunas cosas en Brasil. No estoy hablando específicamente de nuestro tema, pero del buen uso o del uso correcto. Pero, y quemamos un método y usamos esto de una manera que sea prejudicial al individuo y la chance que eso suceda con amplificando un poco la genética es muy perjudicial y a veces tenemos un tema que necesitamos para poder introducir eso de una manera más para la población, es la capacitación y la capacitación del sistema de salud. No basta solo capacitar a la persona, al individuo, tiene que capacitar al sistema de salud para entender eso desde la atención primaria hasta la terciaria, si podemos evoluir. Eso forma parte de nuestra misión, capacitar, mejorar la oncología de Brasil. Es lo que estamos haciendo desde la fundación para enseñar y transmitir lo que acumulamos. Es lo que deja muy felices. Creo que es necesario, este tema es muy complejo y acelera muy la velocidad de los conocimientos, es muy grande. 3 años atrás ya no paró de estudiar, no sabe más porque las cosas cambiaron muy rápidamente. De hecho, necesitamos entrar en la universidad, en la residencia médica, es necesario incluso en la capacitación de los que autorizan las operadoras, los auditores, este tema tiene que circular. Exactamente, Víctor. Y hablo de la auditoría, voy a llegar a Víctor Muniz. Y hoy lo que hacemos es una auditoría muy checklist, uno tras el otro, y estamos evolucionando hacia un mundo donde la auditoría de checklist no va a existir más. Entonces voy a hablar de predicciones, voy a hablar de modelos diferentes, de todo, asistenciales, como estamos diciendo aquí, de un segmento, un acompañamiento personalizado. Hay muchas áreas en que vamos a tener una ruptura. Entonces, ahí hacer eso al mismo tiempo. Vamos a empezar a tener eso. Es así que
vamos a caminar hacia adelante, donde vamos a tener estas áreas de fricción. Esa es la fricción en la que mueve el progreso. Víctor, del punto de vista de la centralización de los centros de referencias, creo que es importante. Tuve una experiencia importante con mi padre. Fue interesante cuando la médica dijo que su situación estaba muy complicada. Había tratado de este caso con otros médicos. El médico no toma la decisión solo, y había un board, un equipo para discutir. Fue a Roche. Y eso se volvió mi propósito, apoyar a las instituciones en este propósito. Entonces, una solución que llamamos Tumor Board, un equipo de médicos que consolidan muchos casos de resultados de test, de pruebas genéticas, de análisis, de imágenes, y estamos más aptos para discutir. Es muy importante porque el médico a veces ve un caso semejante y va a poder tomar una decisión en consenso, en conjunto, basado en evidencias, y va a tener una masa crítica. Entonces es muy importante, como dijo el doctor Víctor, tenemos 80 familiares que podemos tener conductas más asertivas, conociendo mejor. Veo una gran ventaja. Yo mismo tuve una señal en la nariz, Joe Squinner. Entonces fui en el médico de la C. Camargo, verificar una persona que tiene una experiencia, sabe cómo tratarlo. Una diferencia también como paciente, darle una tranquilidad que el procedimiento es conocido, basado en evidencias, y eso te da una tranquilidad. En términos de la atención personalizada, mi visión es que tener el resultado es importante. Como dijo Wagner, recibe el resultado, pero tiene que volver al médico, recibir la orientación y las prescripciones, y hacer una colonoscopia, endoscopia, otras pruebas importantes, bioquímicas, otras series que complementan el estado de salud. Y se puede también buscar otros especialistas, expertos, como adelgazar. Un sitio, y tenemos que ver, todo es importante, conectarse con el diagnóstico genético, con el geneticista, con el endocrinólogo, y eso va más allá de la oncología, como dijo doctora Marta, pero importante cómo conectar todo eso. Y a veces las instituciones de salud buscan esta integración, porque no podemos tener nada más desconectado. O sea, si hago la prueba y cuando conecto eso para la jornada del paciente de manera general, ¿cómo trabajo? Porque me gusta mucho esta tendencia de la gestión de la salud y no la gestión de la enfermedad. Cuando veo algunos nuevos planes que hacen todo el trabajo de acompañar, eso va a cambiar, va a hacer el sistema cambiar. Vamos a buscar normalmente el médico. Cuando tenemos un problema, hay que ir antes en un check-up anual, tener esta conciencia, y de ahí se puede hacer las pruebas normales. Si tenemos un historial, como hacer una prueba genética, todo eso puede ser elaborado si los actores del sistema también quieren colaborar, co-crear. También es un reto cómo podemos actuar en el sentido de la integración. Todos, al final, lo mejor para el sistema de salud y para el mejor resultado para el paciente. Marta, sé que ya estamos apurados de tiempo ya, sin embargo, hay un tema que nosotros no tratamos, que realmente es bien importante. Estudiamos esto en AC Camargo, que a veces pacientes con el mismo tumor reciben el mismo fármaco y responden de maneras distintas. La respuesta para eso a lo mejor está en la forma como cada uno metaboliza determinado fármaco. Hay estudios que hemos realizado con doctor Casadi que muestran muchas veces que algunas mujeres pueden necesitar dosis más altas o más bajas, a depender de la manera como se metaboliza esto.
cómo uno puede tomar una dosis, el otro el doble. Y esto puede variar mucho y la genética también puede, claro, de cómo se hace el metabolismo del alcohol y puede metabolizar mucho más también. Yo creo que nosotros estamos en el medio, digamos, de un lugar en el que el conocimiento, nosotros ahora conocemos y sabemos, a lo mejor estemos exactamente en este medio, digamos, con una velocidad algo muy acelerado, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Yo creo que en los años siguientes, y yo creo esto, vamos a, si verificamos genética, biosensor y predicción, inteligencia artificial, nosotros vamos a tener una ruptura del sistema de salud que convivimos hoy. A lo mejor nosotros tengamos otra forma de organizar la salud de otra manera y puede que no podamos imaginar esto. Hoy nosotros ya podemos imaginar esto. ¿Cómo sería este sistema de salud que estoy monitoreado todo el tiempo? Cada signo genera una información que junta con los datos genéticos, además con los datos de consumo. ¿Y cómo podemos responder a esto para hacer una previsión de mi posibilidad en 3 años, tener determinada enfermedad? Y eso es interesante. No podríamos imaginar esto antes. Aquí nosotros recibimos un llamamiento de que estamos ahí apurados de tiempo. Quisiera dejarles las últimas palabras. Si nosotros, bueno, como hemos discutido aquí todo el día, aquí son los organizadores del sistema de salud. ¿Cuál sería, digamos, el primer paso que darían hacia lo que creen que se debería construir? No vamos a lograr construir todo de una vez, sin embargo, ¿cuál sería el primer paso hacia la orientación de esta mejora de la tecnología? Que les digo que la tecnología, cuando es buena, cuando tiene sentido, realmente va a llegar y punto final. Entonces, digamos que no hay ningún tipo de reglamentación y nadie que la detenga. Y estamos aquí en este lugar. ¿Qué harían entonces para mejor uso de la tecnología dentro del sistema? Y luego para finalizar, que ya estamos apurados de tiempo y pueden ya despedirse también. Bueno, cuando pienso en el futuro es impactante lo que podemos pensar y lo que podemos construir y lo que tenemos. Y vamos a tener, digamos, ya una idea general en la prueba del pie y cuando nace ya vamos orientando a este niño a lo largo de la vida. Cuando hablamos de cáncer, hay muchas empresas que desarrollan diagnóstico por medio de una gota de sangre. Se puede detectar signos precoces de células que tienen mutaciones o que están en proceso de mutación y antes incluso de presentar cualquier otro tipo de detección y se puede saber el tejido y es un análisis barato. Vamos a llegar a un determinado nivel de coste para genómica, que esto será como una prueba de coagulación, que el valor es tan bajo y se puede hacer con determinada frecuencia y claro que todavía debemos avanzar mucho para llegar en términos de tecnología, para tener un coste de este nivel, como también datos también que podamos relacionar. Doctor Vito ha hablado de algo bien importante. Yo creo que uno de los abordajes siguientes que es Polygenic Risk Score, que son aquellas enfermedades con factores multigéneros y cada uno aporta un poco y va a unir todos y vamos a tener un score capaz de luego predecir o no determinadas enfermedades. Yo creo que el futuro está ahí. Escuchamos hablar de CRISPR, mutación genética para enfermedades diferentes. Eso ya está ahí, ya es el futuro y debemos comprender cómo esto vamos a poner en práctica, el coste efectivo de todo eso, como el doctor Vito ha hablado muy bien. Porque la genómica también, siempre cuando discutimos esta parte génica, la parte de los tratamientos,
Y todo es un tema que ¿qué le podemos hacer sin perjudicar la ética que sea interesante para los pacientes? A mi juicio es esto. Yo creo que el futuro es muy prometedor cuando implica genoma, tratamiento, salud. Y debemos esperar. Realmente vamos a lograr participar de este futuro. Ya estamos ahí. Seguramente vamos a poner mucha cosa en práctica en poco tiempo porque la tecnología está en constante desarrollo. Muchas gracias. Es un gusto haber participado de este panel. Muchas gracias. Gracias, Wagner. Marta, de una manera muy pragmática, yo le diría que este horizonte, es decir, 3 partes. En la parte 1, yo creo que nosotros ya tenemos los nichos en los que la genómica es coste efectiva. Debemos aterrizar ese tema, definir las pruebas, qué hacemos y cómo podemos viabilizar esto cuando son capaces de evitar enfermedades y padecimiento. Y luego tenemos un segundo tema en el que vamos a aprender mucho más y vamos a descubrir nuevos nichos, herramientas que nos permitan hacer la genómica coste efectiva. Y luego en un tercer plazo, digamos un poco más lejano, creo que nosotros sí vamos a... Esta metodología será más barata, vamos a lograr ofrecer eso en una escala más importante y gestión de datos, traer información, los algoritmos que nos ayudan a desarrollar las cosas. Una prueba que hicimos en AZ Camargo, llevamos 15 segundos para hacer alta sospecha de deficiencia de recomendación homóloga. Entonces no importa si es una prueba o 600, el único ordenador hace todo a la vez en el mismo coste. Yo puedo preidentificar a mucha gente, vamos a llegar hacia allí. Esto todo va a revolucionar nuestra actuación médica. Sin embargo, el ecosistema debe acompañar la evolución. No podemos ahí ver ese obstáculo en la operación. Si es bueno para el paciente, debemos encontrar el camino para poder ofrecer. Bueno, eso es. Bueno, Víctor. Tengo 2 puntos. En primer lugar, es cómo trabajar la gestión de la población de forma inmediata, como tener, digamos, valentía para poder actuar de una manera más preventiva, de tener la gestión de la salud, la edición de la enfermedad. Eso solo va a reducir cuando se actúe de manera estratificar las poblaciones. Y veo que el segundo punto es una revaloración del diagnóstico in vitro, in vivo, por imagen, en especial in vitro, cuando se tiene menos del 2% de las inversiones mundiales, de los gastos mundiales en salud, y esto está en el diagnóstico. Llega a influir en hasta el 70% de la decisión del médico con el paciente, cómo se puede cambiar un poco esta inversión en este diagnóstico para ayudar en especial a tener esta medicina de prevención predictiva y luego personalizada y participativa. Entonces, este es el mensaje. Muchas gracias, Marta, Wagner. Gracias, Víctor. Bueno, pues ha pasado rapidísimo. Fue excelente, aprendí mucho. He aprendido mucho, hemos podido participar en una discusión de alto nivel que señala algunos caminos para un porvenir. Muchas gracias a todos y finalizamos este panel ahora. Gracias.